Hola, soy Óscar Endiz, instalador de Enganches Aragón. En esta ocasión vamos a mostraros cómo hacer la instalación del enganche y el kit electrónico en este Mercedes GLC. Antes de comenzar y con la ayuda del manual comprobaremos que tenemos todo lo necesario para la correcta instalación del enganche. También en el manual veremos que es compatible para versiones híbridas. En esta ocasión vamos a montar una bola desmontable vertical, siendo los mismos pasos para bola fija o desmontable horizontal. Comencemos con la instalación del enganche. Comenzaremos levantando el vehículo y quitando todos los tornillos que lleva en la parte inferior. Después quitaremos ambos pasos de rueda y desmontaremos el paragolpes. Quitaremos los tornillos de la parte inferior. Puede variar dependiendo de la versión. Esta es la versión diésel y aquí tenemos el depósito de AdBlue. Quitaremos las grapas que vemos en el paso de rueda. Retiraremos la moldura del paso de rueda. Para ello nos vamos a ayudar de la espátula plástica. Tiraremos un poquitín, haciendo presión donde lleva las grapas. Una vez que hemos dejado fuera del alojamiento el paso de ruedas, le pondremos un taco plástico para evitar desmontarlo por completo. De esta forma nos dejará el hueco libre necesario para aflojar el tornillo. Una vez que hemos retirado el tornillo de la parte superior, retiramos el tapizado y tenemos acceso a las dos grapas que sujetan el paragolpes. En el paso de rueda derecho haremos los mismos pasos. A diferencia de otros Mercedes, en este no tendremos tornillos en la parte interior. Para desmontar el paragolpes sin retirar el piloto lo vamos a hacer de la siguiente forma. Primero, vamos sacando la parte que vemos aquí que va a presión y tendremos que tener mucho cuidado en esta zona del piloto para no dañarla cuando tiremos de él. Yo me ayudo de un sacagrapas y lo introduzco entre la goma y el paragolpes. Como podéis ver, ya está saliendo. Ahora tiramos de él hacia abajo y ya lo tenemos fuera. En el lado derecho, os repito la operación. Primero tiramos de la parte superior del paragolpes. A continuación, entre la goma y el paragolpes, vamos a meter el sacagrapas en este caso. Tiramos de él hacia abajo y ya veis que ya está fuera. La parte más complicada viene ahora, cuando tenemos que quitar la zona central. Como os he dicho antes, no lleva tornillos, va a presión y tendremos que tirar con fuerza y saldrá. Antes de retirar el paragolpes, quitaremos el enchufe. Quitamos la grapa que también sujeta el cableado, que la vemos ahí. Y ya podemos retirar el paragolpes. Antes de desmontar el refuerzo, tendremos que quitar los tornillos que sujetan, en este caso, en el lado izquierdo el escape y en el lado derecho el depósito de AdBlue. En este caso, los tornillos los volveremos a usar para sujetarlo de nuevo. Quitaremos las dos tuercas a ambos lados. Retirado el refuerzo, colocaremos el enganche. Volveremos a poner las tuercas que sujetaban el refuerzo. Colocaremos, como os decía, el mismo tornillo que hemos quitado y en esta ocasión la tuerca es la que viene en el enganche. Misma operación en el depósito de AdBlue. Colocaremos la bola. En el lateral derecho le pondremos dos tornillos de 12-25. 12-25 para el tornillo de la parte superior y el tornillo de 12-35 lo colocaremos en el punto inferior de la siguiente manera. La anilla de seguridad
y la chapa de sujeción de la base de enchufe. Ajustados todos los tornillos, pasaremos a dar el par de apriete necesario, teniendo en cuenta de que son todo tornillos de 12 milímetros, tanto las tuercas del vehículo como los tornillos de la bola serán 87 Nm. La base de enchufe la colocamos con la arandela ancha, tornillo, haremos coincidir la muesca y pondremos la arandela y la tuerca autoblocante. Apretaremos lo suficiente como para que nos permita subir y bajar con facilidad, pero que no caiga por el peso de la piña. Hasta la fecha, como podéis ver en la página web, como único kit aparece el kit Aragón Pro, eso sí, en una versión específica para Mercedes. Tanto el Mercedes GLC como el Clase C son necesarias este tipo de instalaciones debido al voltaje tan peculiar que llevan los pilotos. Si os preguntáis si existen kits específicos para este vehículo, os puedo decir que sí, lo que no aportan nada a diferencia de un kit Aragón Pro. No añaden ninguna función extra y eso sí, tendríamos que ir hasta la parte delantera, desmontar el asiento y debajo de este hacer el conexionado de la línea de CAN-bus, no haciendo ni desconexión de sensores ni desconexión de antiniebla. Con el kit Aragón Pro tenemos las mismas funciones de luces del vehículo en nuestro remolque, siendo suficiente para su correcto funcionamiento. En esta ocasión, abriremos el portón y tan solo destapizando el lateral derecho tendremos todas las señales para su correcta instalación. Vamos a ello. Para poder destapizar el lateral tendremos que quitar primero la moldura central. Lleva un tornillo en la parte central. Tendremos que quitar la anilla que vemos aquí. Para ello, quitamos el plástico, aflojamos el tornillo y podemos quitar ya de la parte de aquí lo que es el tapizado. Así sería suficiente para poder hacer el empalme. Yo lo voy a desmontar del todo para que podáis ver con facilidad cómo realizamos el cableado. Como podéis ver, tenemos todo muy a mano. Caja de fusibles donde tomaremos el positivo directo y en esta centralita de aquí es donde vamos a coger las señales tanto de intermitencia, izquierda, derecha, antiniebla, freno y marcha atrás. Entre estas dos fichas tenemos todas las señales. Ahora os explico con detalle cómo hacer su conexionado. Apretaremos la base de enchufe de tal forma, como podéis ver, que abre la tapa hacia abajo. De esta manera evitaremos recortar el paragolpes. Tener en cuenta que nos va a quedar el paragolpes a esta altura. Otra cosa a tener en cuenta es que la base de enchufe, al salir hacia la parte trasera, nos puede llegar a colisionar con el plástico. Para ello usaremos una brida y sujetaremos el cableado en el soporte previsto para ello en nuestra base plástica. Como podéis ver, se queda el cable pegado en la parte trasera y ajustamos la brida, evitando así que colisione con la parte trasera. Sujetaremos el cableado al tubo. Como podéis ver, hemos utilizado la goma que lleva el vehículo y vamos a introducir por aquí el cableado hasta el interior. Y volvemos a colocar la goma para que selle perfectamente. El cableado lo tenemos en el interior y como podéis ver tenemos tanto el positivo directo como el positivo de contacto, que si lo necesitáis tenéis los kits disponibles en nuestra página web. Pondremos la centralita junto al cableado y usando el adhesivo de doble cara lo sujetaremos en esta parte de aquí. También vamos a usar este tornillo que vemos aquí como tornillo de masa para las masas de nuestra instalación. En la caja de fusibles veremos varios fusibles que tenemos con positivo directo. Yo voy a utilizar
este pin de aquí con la ayuda de un robacorrientes de fusible. La entrada, como siempre, la tenemos aquí y lo pondremos de esta forma. El conexionado lo vamos a realizar de la siguiente forma. Primero, intermitente izquierdo. Si nos ponemos a localizarlo en la ficha blanca, que es donde van las señales del piloto izquierdo, veremos que el cable morado con una línea negra, como es este, nos va a dar la señal de intermitencia. Conectaremos ahí el cable amarillo de nuestra instalación. En la ficha azul tenemos las señales del piloto derecho. Si nos buscamos un cable, como podéis ver aquí, que es blanco con una línea verde, no este verde con una línea blanca, muy importante. De todas formas, aunque yo os diga los colores, como siempre os digo, comprobarlo bien en el coche. En este caso tenemos puesto el intermitente derecho, pincharemos y vemos que ahí tenemos la señal del intermitente derecho. Con la ayuda de los robacorrientes, son robacorrientes de la marca 3M, los cuales aseguran un correcto contacto en todas las ocasiones debido al gel que llevan internamente. Haremos presión con el alicate y conectamos el cable verde en nuestra instalación. El siguiente paso, y es un poco peculiar en este vehículo, debido al tipo de luces que lleva, tendremos que conectar tanto la posición izquierda como la posición derecha, las dos señales, a un solo cable. Y lo haremos de la siguiente forma. Cortamos el cable marrón y con una ficha lo conectamos al cable negro de nuestra instalación. Estamos hablando de hacer un puente entre las dos señales de posición de la centralita. Localizaremos la señal de la placa de matrícula. Muy importante esto. ¿Por qué? Porque cuando tenemos dadas las señales de posición, es el mismo cable que después, cuando no tenemos puestas las señales de posición, se enciende si pisamos freno. La única señal que tenemos aislada de posición y freno con un voltaje que lo pueda llegar a entender la instalación es la de la placa de matrícula. Si miramos aquí, es el cable violeta de la ficha azul. Muy importante esto. Tener que comprobar siempre que es la señal de la placa de matrícula y no la de los pilotos. Colocamos el cable negro con el cable violeta. Muy importante que lo comprobéis siempre, que equivale el color de cableado que yo os he dicho con el que tenéis en vuestro vehículo. Comprobaremos la señal de freno, que es el cable negro con una línea roja en la ficha azul. Corresponde a la tercera luz de freno y, como os he dicho antes, es necesario, pisamos freno, es necesario cogerlo de ahí. Conectaremos el cable rojo de nuestra instalación con el cable negro rojo. En la ficha azul localizaremos el cable verde con una línea negra. Es el cable de antiniebla. Colocaremos el cable azul de nuestra instalación. En la ficha blanca localizaremos el cable negro y con el coche en marcha tendremos que introducir marcha atrás y veremos cómo ahí se enciende marcha atrás. Si quitamos marcha atrás, se apaga. El cable negro lo conectaremos con el cable naranja de nuestra instalación. Apretaremos y comprobaremos las luces antes de encintar todo el cableado. Con la ayuda del Towbar Tester comprobaremos que todo funciona correctamente. Daremos contacto, veremos que tenemos ya señales de posición, freno, antiniebla, marcha atrás e intermitencias. Os preguntaréis, ¿qué sucede si colocamos una instalación Aragon Pro normal que no es específica para este vehículo? Os pasará lo siguiente: si conectamos un Aragon Pro, cuando dejemos el coche sin contacto, desaparecerán poco a poco y progresivamente las luces del remolque. Esto es debido a que va bajando el voltaje, el cual le llega a los pilotos de manera progresiva según quitamos la llave del contacto. En el caso de este vehículo, al llevar bola desmontable vertical, haremos el recorte tal y como nos marcan las instrucciones, teniendo en cuenta que la base de enchufe la llevamos colocada en el lado izquierdo.
Una vez hemos realizado el recorte, yo lo afino con un estropajo de fibras. Realizado el recorte, pasaremos al montaje del paragolpes. Hasta el próximo vídeo.